Hola mi gente, ¿cómo están? Feliz lunes, bueno, muy buenas noches, estoy haciendo el videito ya de noche. En fin, hoy quiero hablarle de ese partido Barcelona 0, Girona 0, el cual ha sido un pinchazo para el Barcelona, el cual nada más se llevaron un puntito, pero nada más quiero comentar un poquito de ese partido porque la verdad que fue un partido muy aburrido. En fin, vamos allá. Como aficionada de Real Madrid, el partido del sábado me lo disfruté, aunque salí con una derrota. Y Real Madrid, pues, no se llevó esos 3 puntos, pero tengo que decir que hicieron bien, jugaron un juego de principio a fin, hubieron goles, hubieron 5, 2 de Madrid, 3 de Villarreal, no fue un partido aburrido, pero hoy el partido del Barcelona fue un partido para dormir hasta la gente mayor, porque fue muy aburrido el partido, no hubieron casi ocasiones de gol, creo que el único fue de Araujo, que casi entra el balón, pero otra cosita que no puedo entender es cómo es que la liga no le tiene un chip a los balones como en las otras ligas, el cual si el balón entra le suena en el reloj, le suena a ellos que el balón entró. ¿Por qué la liga es tan incompetente? La liga española, tengo que decir, es muy incompetente. No puedo entender por qué el balón no tiene un chip, porque sí se ve que casi entró, pero o sea, es como la barriguita entró, pero no entró completa, pues no fue gol. Pero si hubiese entrado, ¿cómo van a saber? Ya cuando ven el balón adentro, la verdad que esta liga española necesita unos recambios, necesita cosas nuevas, porque como va esta liga, va de mal en peor, perdón. Pero en fin, yo lo que quiero hablar es del Barcelona, ese Barcelona 0, Girona 0, y el cual, como he dicho, ha sido un partido absolutamente aburrido, un partido que no ha tenido fútbol, que yo creo que ya el Barcelona se ha dado por vencido, porque ya sabe que van a ganar la liga, ya están están a 13 puntos del Real Madrid. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque ahora mismo, y les voy a decir, tienen un partido con el Getafe, después vienen con el Atlético de Madrid y después vienen con el Rayo Vallecano. Aunque yo creo que el que más se le haría, y creo que van a jugar también contra el Betis, son partidos muy trampas para el Barcelona, son partidos que pueden que perdan puntos, y que estamos viendo un Atlético de Madrid que ya ha alcanzado al Real Madrid. Ya, como bien dije, el Real Madrid nada más le lleva 2 puntos. Sabrá Dios si también el Real Madrid viene y se duerme y el Atlético se queda en esa segunda posición y le alcanza un poquito más al Barcelona. El Barcelona no se puede dormir, no puede salir así como hoy, como un partido muy aburrido, un partido del cual no tengan jugada, el cual considero que uno de los más que se tenía que haber sobresalido en este partido de hoy son dos jugadores que veo que los critican mucho, y creo que hay motivos y razones, pero en fin, como Ansu Fati y Ferran Torres. Ansu Fati hoy era un partido que contra el Girona era un partido que tenía que destacarse, que tenía que demostrar que eso que pide su papá de los minutos, que si quiere que su hijo juegue más, que si quiere que a su hijo se le considere más en el Barcelona. Este era un partido para que él demostrara que es un buen jugador, que tiene gol, que le demostrara a Xavi que mira, aquí estoy yo. Lewandowski no puede hacer un gol, pero aquí estoy yo. Yo voy a hacer para ganar ese partido con mi equipo. Eso pienso yo, ¿verdad? Miren que no soy de Barcelona, pero son jugadores que yo veo que tienen un futuro, pero que veo que se están como que estancando, como que no va en ese ritmo. Igual Ferran Torres cuando entró. Otro jugador que a la verdad se desaparece, un Ferran Torres que lamentablemente tiene buena jugada, pero cuando trata de terminar ese pase para gol, lamentablemente es como a veces un Vinicius que falla mucho, y Ferran Torres también tiene ese defecto, o ese que todavía le hace falta. Uno que me gustó mucho, como siempre, Araujo en este partido
y en todos los partidos. Tengo que ser muy sincera, a mí Araujo me gusta, me gustaría que estuviera en el Real Madrid, pero es imposible, está en el Barcelona y creo que él es muy culé. Pero el punto es que hoy Araujo casi hace gol, no entró el baloncito, nada más se le vio la pipita del baloncito que entra, pero no entró por completo. Pero a lo que quiero llegar es que estos son jugadores que se destacan. El otro que me gustó mucho fue, a mí no es que sea mi jugador favorito, pero es un jugador que ustedes saben que Xavi ya lo ha sentado en el banquillo, es un jugador que ya casi no juega con el Barcelona, pero es un jugador que hoy participó, hoy era como que él se quería demostrar, y eso es lo que necesita un Ansu Fati y un Ferran Torres. Hoy considero que Jordi Alba, yo considero que hizo un buen juego hoy, demostró que él todavía está para el Barcelona, a mí si le dan esos minutos, pero también considero que Xavi, no sé si es que ya no confía mucho en él, por eso no lo pone como 11 titular, pero hoy hizo un buen partido y son jugadores que pude sacar así del partido de hoy, porque la verdad que, como bien he dicho, ha sido un partido muy aburrido, un partido que Barcelona tiene que tener mucho cuidado, porque si sigue jugando así los próximos partidos, sabrá Dios si puede dejar algunos puntos, el cual yo feliz que deje el punto, ¿verdad? Que deje punto el Barcelona. Pero dudo que pase eso. Considero que el Barcelona tiene una distancia, tiene mucho punto y creo que no va a suceder. Pero si se duermen, puede que pase. Vuelvo y digo, un partido como hoy fue un partido... Voy a seguir usando la palabra aburrido por no decir un partido desagradable. Un partido que creo que hasta un niño se va a aburrir y va a decir cámbienme en la televisión. Un partido que me encanta el fútbol, no lo quería ver porque ya me estaba aburriendo, pero es lo que hay con el Barcelona. Ya yo creo que ya se ve que están ganando la liga, ya para ellos está bien, nada más quedan 10 jornadas, el cual creo que ya esas 10 jornadas ellos las ven ahí cerca y piensan que pues ya tienen la liga hecha. Pero uno nunca sabe, hay que tener cuidado porque uno empieza a dejar puntito aquí, puntito allá y tú nunca sabes quién te puede alcanzar. No digo que Real Madrid los alcance, pero por lo menos de que si pierden otro partido o pinchan, podemos estar a menos puntos del Barcelona. En fin, mi gente, era un videito que quería hacer referente al Barcelona de ese partido de hoy, el cual fue un partido muy aburridísimo. No se perdieron de nada, no hubieron, ¿cómo se dice? Jugadas así de oh my god. Ter Stegen tampoco fue que hizo tanto un paradón. No, creo que si no me equivoco el Girona tuvo una jugada, no me acuerdo el nombre del jugador, que estaba solo en vez de compartir con su compañero, porque iban 2-1, o sea, 2 del Girona, 1 del Barcelona, un contraataque, pero por afrentar, como decimos acá, por no querer pasar el balón, lamentablemente el Girona no hizo gol y ahí era para poder llevarse el partido Girona. Pero en fin, mi gente, no se perdieron de nada, no es la gran cosa. Será hasta la próxima. No te olvides suscribirte y darle un like y comenta qué piensas de Barcelona y de Ansu Fati y Ferran Torres. Chao, chao.